hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. Organizan ANEP, CACIF, Fundesa y FUSADES, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales. Gracias, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro Diálogo Empresarial 2020, una iniciativa que busca crear puentes entre empresarios y el sector dinámico de Centroamérica para dialogar precisamente sobre el futuro, sobre esta nueva realidad a la que nos afrontamos. Bienvenidos al panel Futuro Digital. Mi nombre es Iris Palma y tendré el agrado de moderar este panel con dos panelistas de lujo, a quienes me voy a permitir presentar ahora. En primer lugar, el señor Sanjit Paul Chaudhry, que es fundador de la Platform Labs y uno de los autores más vendidos con sus libros Platform Revolution y Platform Scale. Él ha asesorado al liderazgo de más de 30 firmas de Fortune 500 y ha sido seleccionado como joven líder global por el Foro Económico Mundial. El trabajo de Sanjit en plataformas ha sido seleccionado por el Harvard Business Review como una de las 10 mejores ideas en materia de estrategia. Ha aparecido en más de 3 ocasiones en el Harvard Business Review Top 10 Most Reads. Además, Sanjit es un orador principal muy frecuente en principales foros empresariales a nivel de gobierno y sector empresarial, como es la cumbre del G20, la cumbre del World 50, las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. El señor Sanjit Paul Chaudhry se va a unir a nosotros en unos momentos, pero mientras tanto le doy la bienvenida a nuestro segundo panelista centroamericano, pura uva, Saúl Calderón. Es Magister Science en Ingeniería Eléctrica con énfasis en sistemas digitales. Saúl, de Universidad de la República. Es el ex coordinador del Grupo de Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje Automático, PARMA, y es un participante en iniciativas de análisis automático de imágenes biomédicas en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en conjunto con empresas públicas y empresas privadas. Actualmente, Saúl está vinculado al Instituto Tecnológico de Tecnología de Costa Rica y trabaja como estudiante de doctorado investigador de la Universidad de Montfort en Reino Unido en el Centro de Inteligencia Computacional, específicamente en el Instituto de Inteligencia Artificial, en temas relacionados con el aprendizaje profundo semisupervisado. Actualmente, Saúl es además coordinador de la Unidad de Ciencia de los Datos e Inteligencia Artificial de la empresa Spartan Approach, y le doy la más cordial bienvenida a Saúl hasta Costa Rica. ¿Cómo estás, Saúl? Muchísimas gracias, Iris. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá. Muchas gracias, Saúl. Bueno, como les comentaba, Saúl se unirá a nuestro panel en unos minutos, pero nos encantará compartir con Saúl precisamente lo que nos queda ahora. Hemos estado discutiendo la tarde sobre esta nueva realidad, sobre este nuevo enfoque y los nuevos retos que tenemos en la región, que lo compartimos con los centroamericanos y salvadoreños. Saúl, futuro digital, ¿cómo nos preparamos? Bien, muchísimas gracias, Iris. Bien, si gustan, para responder a esa pregunta, puedo compartir la pantalla y mostrarles una corta presentación. Voy a compartirla acá. Muy bien. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí, Saúl. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a ver. Ok. Muy bien. Bien, como resumen de esta corta presentación que tengo preparada, mi objetivo es presentar un poco la experiencia que hemos tenido dentro del contexto del Grupo Parma en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y algunas otras experiencias que a nivel personal he tenido en el campo del desarrollo de la inteligencia artificial, tanto desde el sector público como desde el sector privado. Luego de presentar estas perspectivas, pues podemos discutir algunas ideas y propuestas desde mi punto de vista que podríamos implementar desde el punto de vista de políticas públicas y también dinámicas que pueden construirse entre el sector privado y el sector público para potenciar el papel de la región en lo que muchos denominan la cuarta revolución industrial. Como Iris ya comentó, pues bueno, me desempeño ahorita primariamente como estudiante doctoral en la Universidad de Montfort,
pero además trabajo en el sector privado en desarrollo de proyectos que tienen un alto componente de inteligencia artificial y pues ciencias de los datos, o podríamos decir análisis de datos a gran escala, ¿ok? Entonces, para responder a esa pregunta, sería bueno contextualizarnos un poquito, ¿verdad?, en lo que muchos autores ya denominan la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Ya hemos pasado, entonces eso quiere decir, por 3 revoluciones industriales anteriores, ¿verdad? La mecánica, que va por ahí de los 1700, la basada en la electricidad, de por ahí de los 1800, finales de los 1800, y la informática, que empieza por ahí de 1950, ¿verdad? Donde nace, de hecho, uno de los campos que, bueno, es protagonista ahora de la cuarta revolución industrial, que es la inteligencia artificial, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que potencia lo que es esta cuarta revolución industrial? Pues bueno, la digitalización a gran escala, ¿ok? Y ahora es posible y es muy fácil comunicar datos digitales de puntos que antes era inconcebible, ¿verdad? Puedo comunicarme de acá hasta Singapur, hasta Reino Unido, etcétera, de manera muy sencilla, lo cual implica que el transporte de datos es factible a gran escala, ¿verdad? Ya existen redes que posibilitan la comunicación a altas velocidades y posibilita lo que es la recopilación de datos de distintos fenómenos, ¿verdad? Con el desarrollo de sensores, actuadores, etcétera. Esto implica que podemos pues saber qué está pasando en distintos puntos geográficos, ¿verdad? Y censar distintos tipos de fenómenos, como por ejemplo podríamos decir la dinámica de un mercado, ¿verdad? Cuando las personas usan, digamos así, sensores sociales como redes sociales, etcétera, ¿verdad? También podemos censar incluso otras variables ambientales, temperatura, humedad, etcétera, que son importantes en los modelos de toma de decisiones en lo que es dominios como la agricultura, ¿verdad? Etcétera, ¿ok? Y luego, aunado a esto, también es importante el aspecto del cómputo, ¿verdad? ¿Cómo podemos procesar entonces estos datos que a gran escala se generan y que entonces podemos empezar a analizar para entender fenómenos que de otra forma vendría a ser muy complejo de entender, ¿verdad? Y la computación paralela y en general la computación a gran escala, ¿verdad?, accesible también es uno de los, digámoslo así, motores de esta cuarta revolución industrial. Ahora existen tarjetas que integran miles de procesadores que son capaces de computar miles de operaciones en paralelo a gran escala, ¿verdad? Y luego, también paralelo a esto, que bueno, ese es tal vez digamos así, mi nicho, podríamos decir, es lo que podríamos denominar el florecimiento de la inteligencia artificial basada en métodos numéricos, ¿verdad? Modelos numéricos que utilizan matemática continua, que es la matemática tercera revolución industrial que se desarrolló mucho en las ingenierías, ¿verdad? Eléctrica, mecánica, etcétera. Ha tenido ya, digámoslo así, un muchísimo impacto, puesto que estos modelos son muy factibles de utilizar cuando contamos con grandes cantidades de datos, ¿verdad? Y ahora no solo la matemática discreta de usar consultas, ¿verdad?, de bases de datos, utilizando lógica formal, es suficiente, puesto que no podemos entender los datos usando esa lógica limitada, sino que ahora es necesario echar mano de herramientas matemáticas que permiten entender esas dinámicas de esos datos, ¿verdad?, a gran escala. Entonces, todo esto ha llevado gradualmente a lo que podríamos denominar una dataficación de la economía, ¿verdad?, en general, y de muchísimos ámbitos de la vida humana, ¿verdad? Por ejemplo, en el contexto que mencioné anteriormente, la aromática es uno de ellos, donde ahora para tomar decisiones de, por ejemplo, cómo fertilizar un campo, estimar la cosecha, la productividad por hectárea, por ejemplo, de un cultivo, etcétera, ya ahora no es, digámoslo así, tan complejo desde el punto de vista del desgaste manual y de los esfuerzos que pues pre-cuarta revolución industrial eran, digamos así, muy frecuentes, sino que ahora podemos, por ejemplo, volar un dron, tomar imágenes en distintas bandas espectrales y hacer estimaciones de cómo se va a comportar un cultivo en 2 días, en 3 semanas, 5 meses, etcétera. Podemos estimar productividad, etcétera, ¿ok? Haciendo uso de los sensores, de la conectividad para recopilar esos datos
y del cómputo a gran escala para entonces echar a andar los modelos matemáticos que nos van a permitir hacer estas estimaciones y van a asesorar o dar un mejor soporte a la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, en este dibujo ustedes pueden ver acá otros elementos que interactúan en este contexto de la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Lo que es el cloud computing, los datos entonces ya los subimos a la red, ¿verdad? A servidores que están en distintas ubicaciones, son accesibles de manera remota, ¿verdad? Los robots, ¿verdad? Como tal, son actuadores que entonces podemos controlar también de forma remota y además pueden actuar de forma inteligente tomando en cuenta pues las dinámicas de distintos fenómenos, incluso no solo con lo que es funciones de bajo nivel, como por ejemplo procesamiento de imágenes y visión artificial, ¿verdad? Para decidir qué objeto tomar, sino elementos de más alto nivel de abstracción, ¿verdad? Como por ejemplo, pues cómo se va a comportar el mercado de aquí a unos 2 meses, 3 meses, y a partir de allí tomar decisiones de qué productos enfatizar en la producción, ¿verdad? Cuáles producir a mayor escala respecto a otros, ¿verdad? Entonces podríamos decir que este es el contexto general de esa economía digital, donde entonces entramos siempre en el dominio de los datos, ¿verdad? Los datos son mediciones que hacemos de fenómenos complejos y a partir de esas mediciones podemos construir modelos que nos permitan entender mejor estos fenómenos y tomar decisiones de forma más inteligente, ¿verdad? Entonces, continuando un poquito ya específicamente, tomando en cuenta este contexto, les voy a comentar algunas iniciativas dentro del Grupo Parma en el TEC, donde participan otros compañeros que básicamente en general son investigadores y pues realizan proyectos académicos, ¿verdad? En 3 líneas que ya hemos, digámoslo así, diferenciado y definido dentro del contexto del Grupo Parma, ¿verdad? La primera línea es la inteligencia artificial para la biodiversidad. Es, digamos así, una de las líneas que más hemos trabajado, dado el contexto de Costa Rica, ¿verdad? Y también Centroamérica, donde, como ustedes más tal vez habrán escuchado, Costa Rica encierra algo así como el 5% de la biodiversidad del mundo, ¿verdad? Y bueno, eso ha sido foco de atracción para investigadores europeos y norteamericanos con los que hemos colaborado en distintos proyectos. Por ejemplo, el proyecto PlanNet, que de hecho les aconsejo que descarguen la aplicación, la pueden encontrar en el Google Play Store. Esa aplicación básicamente tiene por objetivo reconocer plantas a partir de imágenes, a partir de fotos que puede tomar una persona sin ninguna experiencia, ¿verdad? Ya sea de las flores, de toda la planta, ¿verdad? Etcétera, o los frutos incluso. Y bueno, eso posibilita el reconocimiento automático, ¿verdad? Entonces ya hemos trabajado con ellos utilizando especies endémicas de Costa Rica, tenemos un repositorio pues importante, ¿verdad? En el tecnológico y también en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, ya la aplicación trabaja con plantas que son de la región, ¿verdad? Luego la otra línea es la agromática, por ejemplo, hemos tenido distintas experiencias, una con la Universidad EARTH, que es específica al tema de agronomía. Por ejemplo, yo participé en un proyecto donde a partir de imágenes multiespectrales, el objetivo es estimar distintas propiedades químicas, como por ejemplo la concentración de nitrógeno en el suelo, y a partir de allí entonces definir políticas o pues planes para la fertilización del terreno, ¿verdad? Y eso también se puede utilizar para estimar la productividad por hectárea, etcétera, ¿ok? Y bueno, la otra línea que también hemos desarrollado ya con varias experiencias es la inteligencia artificial para la medicina, y es donde yo me desenvuelvo con más profundidad. Hemos desarrollado aplicaciones como por ejemplo la detección de COVID-19 utilizando radiografías de pecho, ¿verdad? Como estas que ven ustedes acá, utilizando técnicas de Deep Learning. También hemos desarrollado pues aplicaciones para la clasificación de imágenes dermoscópicas y encontrar o detectar lunares o lesiones malignas, ¿verdad? En la piel, etcétera, ¿verdad? Hay muchísimas aplicaciones que ya hemos trabajado en ese contexto, ¿ok? Esto es en el contexto académico. Y bueno, naturalmente los objetivos académicos son un tanto diferentes, ¿verdad?
a lo que es el sector pues, privado o los distintos otros sectores fuera de la academia, pero eso nos ha servido también para formar estudiantes en los distintos programas de pregrado, grado y posgrado que tenemos en el tecnológico, ¿verdad? Esos estudiantes luego se incorporan a, por ejemplo, el sector privado, a las cooperativas, al sector público, y tienen una perspectiva y una capacidad de desarrollar este tipo de proyectos que de otra forma no hubieran podido desarrollar, ¿verdad? Entonces, esto ha servido como semillero y hemos tenido distintos resultados que luego les voy a comentar con más detalle, ¿ok? Les quiero comentar aquí, por ejemplo, otra experiencia de otro proyecto muy reciente que trabajamos en el contexto de un grupo que básicamente es el Focus Group on AI for Health, que es algo así como una mancomunión entre la ITO y la Organización Mundial de la Salud. En este proyecto encontramos, bueno, básicamente el objetivo que tenemos por satisfacer es la generación de datos para entrenar y validar modelos de segmentación de imágenes médicas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos así, haciendo una introducción muy somera a lo que es el aprendizaje automático y este paradigma que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años, la idea es entrenar un modelo con grandes cantidades de datos que fueron etiquetados por expertos, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo nuestro objetivo es segmentar imágenes de células, nuestro modelo nosotros necesitamos entrenarlo con grandes cantidades de imágenes de células que fueron marcadas por expertos, ¿verdad? Y el problema de esto es que al necesitar grandes cantidades de datos, pues necesitamos también de una gran cantidad de tiempo de parte de los expertos para etiquetar esos datos. ¿Ok? Entonces, para ello hemos desarrollado esta herramienta que de hecho la desarrollamos en conjunto con una empresa privada, Bully Health, y bueno, ya ahora esta herramienta la estamos desarrollando en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, donde entonces el objetivo es acelerar el proceso de etiquetado de datos. Entonces, usando también técnicas de inteligencia artificial, generamos estimaciones de las segmentaciones de las imágenes que luego el experto corrige en vez de hacer las segmentaciones de forma manual completamente desde el inicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver acá cómo funciona la herramienta. La persona, así es como usualmente funcionaría, pero observen cómo corremos allí un algoritmo muy popular que se llama superpíxeles, que nos permite entonces generar regiones candidatas, ¿ok? Entonces esas regiones candidatas, el usuario las corrige manualmente, pero esto acelera entonces el proceso de etiquetamiento, ¿verdad? Lo que nos permite entonces generar mayor cantidad de datos en un menor tiempo, ¿verdad? Entonces, una de las reuniones que tuve en este grupo, en el que yo participo en el contexto de mi doctorado, los colegas que participan en el grupo quedaron muy interesados y pues sirvió de semilla para darle seguimiento a esta herramienta y lanzarlo como una herramienta libre al público, ¿verdad? En el contexto de tratar de impulsar el uso de la inteligencia artificial en el dominio médico, ¿verdad? Entonces, sí. Ajá. Gracias, Saúl. Continuamos, sí. Sí, quería introducir que está con nosotros ya Sanjit Chaudhry. Nos acompaña ya en panel junto con nosotros, que lo mencioné hace unos momentos, que precisamente estaba por conectarse ahora. Buenas tardes, Sanjit, bienvenido, un honor tenerte en el panel. Good afternoon, Iris. It's a pleasure to be on this panel. Ok, muchas gracias. Saúl estaba comentándonos de estas nuevas realidades y estas nuevas formas de cómo la tecnología nos está ayudando a precisamente entender el mundo y los proyectos y el rol de la academia en sí ha sido totalmente relevante. Entendemos claramente su experiencia mundial alrededor de estas nuevas ideas, sobre cómo los negocios también pueden aprovechar no solo las tecnologías, sino también esa nueva forma de ellos. Y me gustaría pues empezar la conversación precisamente en este momento. Sure, absolutely. I would like to
I would like to start by talking about the role of technology and technological developments the in the larger business landscape, but also in the political landscape. When we think about countries that are small, they have a unique advantage in the digital economy. And the reason for that is that we are no longer constrained by the physical limitations of a country, the geographical limitations of a country in the digital economy. In the digital economy, what matters more than the resources that you have is the access to data flows that you have, is the access to information that you have, and the ability to use that information and data to create important decision points, important control points in global markets. And I'll take certain examples of that. And this is why I believe this is the time for small countries to gain competitive advantage in today's geopolitical landscape. Because in today's landscape, a remote worker could be located in any country and could be working with another worker in another country, but you could still benefit from that market interaction if you facilitate the interaction between these two players. In today's landscape, trade of goods and services does not need to come into your port. It can happen online. It can happen as digital goods and services. As long as you own the data, as long as you facilitate that trade or service, you are in a position of advantage. In today's landscape, you don't need to offer a loan to a person in your country as long as a bank in a third country offers a loan to another person in their country, but they use your credit scoring algorithms. If you have built unique credit scoring algorithms that they use, you still get benefit from that. And that's the reason I want to talk about the importance of the digital economy for small countries. And I want to talk about the opportunity that entrepreneurs have in countries like El Salvador, in countries, Central American countries, which may not be huge on the map, may not be as big as the USA or China or the European Union. But because of the digital economy, they can still be part of global interactions. And this is possible because in the digital economy, power moves to or concentrates with players who don't own the resources, but who manage interactions between diverse participants. And these players are called platforms, and platform companies essentially capture data from a variety of sources, enable interactions between different parties. So think of platform companies, think of something like Amazon, or think of something like Airbnb, if you will. All these companies do not directly provide all the products and services. They facilitate third-party interactions. And for your business, you need to think of it the same way. If you think with a platform mindset, you don't need to be constrained by your market. You don't need to be constrained by thinking that you are part of a small country. You can participate in global interactions as long as you create the facilitation mechanisms for these global interactions. And we have seen some of the biggest platform businesses come out of the smallest countries. Think of something like Spotify coming out of Sweden with only a few million in population. Or think of a company like Stripe. Stripe today is becoming the world's largest payments company, online payments company, and that again came out of a small country. So today, in a platform economy, when you do not need to rely just on your resources, but you can enable interactions between different parties, your position of strength is no longer determined by your location. It is no longer determined by your domestic market. It is determined by the larger ecosystem that you're trying to serve. Where are the players in that ecosystem? And I'll give you a few examples. I live in Singapore, although I conduct most of my research out of Boston. I live in Singapore. I've had the opportunity to work across more than 40 countries globally over the last 10 years. I've advised many of these countries, their governments, in thinking about how to use digital technology for economic development. When you think about a country like Singapore, where I work very closely with the government and the Prime Minister's office, a country like Singapore no longer thinks about just its 5 million people. It thinks about how can it create a position of strength in the global economy. And in order to do that, think of some of the specific use cases where this is possible.
Today, this is possible in the area of remote work. If workers are available in one country, companies in another country, but if you create the central virtual work mechanism, if you provide the right accreditation mechanisms, it's not just about providing a remote worker visa, which companies in the Caribbean are doing right now, but it's more than that. How do you create the right amount of trust? How do you create the right amount of accreditation so that people in different countries can trust workers from different countries? How do you ensure that you solve the global taxation issues? How do you use your position as a country to negotiate with other partner countries and create a common layer for this work to happen? So remote work is one such advantage where, irrespective of where you are, it does not depend on how many jobs need to be created in your country. If you're an entrepreneur, it's not just about hiring people in your country. It's about determining how can you play in this global remote work market. Another space where this is happening in a very big way is in global trade. Till very recently, trade was about container ships coming into your port, trucks leaving your port, and goods moving like that. Today, a lot of trade happens on online platforms like Alibaba, Amazon. All of this cross-border trade happens on online platforms. And even if you think about South America, where I'm on the board of one of the largest retail companies in Brazil, you see large companies in South America now building online platforms and taking up taking up facilitation of interactions across a wide range of businesses across the continent, not just in their own country, but across the continent. And so today, it's not important where the goods are flowing. What's important is where the data is flowing. A third piece that I want to talk about, which is really important in the context of the digital economy today, is how do you create new mechanisms for companies, for businesses in other countries to make better decisions? If you provide them mechanisms to make better decisions, they will have incentive to provide you back data, the ability to learn from it, and through that gain global leverage. And today, if I take some examples, Singapore is emerging as a fintech hub where most of the financial technologies are being developed. But these financial technologies are not used inside Singapore only. In fact, most of them are used globally. If you develop a technology which allows a bank to give a loan to a farmer for the first time who has no credit history, and if you provide that now to every country in the world where farmers are working, then you can learn from the data of all of those countries and create the central standard for credit scoring. And we've already seen this, companies like Ant Financial doing exactly this, where they license their credit scoring technologies, algorithms to third-party banks around the world. And you don't need to be as big as China. You don't need to be the biggest country in order to do that. As long as you have that data superiority, as long as you invest in innovation, you can start thinking about business opportunities beyond your country. So these are things that I believe we are at a point where we should not be thinking about the limitations of our country. We should not be thinking about we are not the US, we are not Germany, we are not China, because we are seeing small countries come to the fore. We are seeing small countries expand rapidly. Singapore is just one example, but Estonia is a great example. The New Zealand is another example. And in order to do this, there are three things that I just want to talk about, which are very important from both a public sector and a private sector perspective. The first thing that's important is that you need to have an innovation agenda where the government works in partnership with small businesses and with new IP creators, new innovators, to provide the right mechanisms for innovation. What that would mean, for instance, is if your banking industry is heavily regulated, but you want financial innovation to happen, that might mean setting up the right open data programs, the right financial sandboxes, regulatory sandboxes, where companies can come in and experiment with the data without breaking the rules, and through that, new innovation can come up. The second thing that's important, in addition to this public-private partnership mechanism, is that you need a model by which your technology can be exported to other countries and can be used in other countries. And a very good example of that is what is happening in India right now. India developed one single platform for
managing the identity of every citizen in the country, and then using that to provide them loans to help them participate in payments, even if they don't have a bank account. And that's called the India Stack. Now, India Stack is being exported, and Morocco is the first country that is implementing India Stack. So the technology no longer stays within the country. The technology developed by the government in partnership with local companies is now being exported into other countries. And that's the model that you have to think through. Once you've enabled innovation in your country, how can you allow the export of that technology, but at the same time, ensure that the data relationships come back to you, so that the technology is globally used, but you have data advantage in the long term. The third and final thing that's important over here is we are moving to a more and more open world. We are moving to a world where companies work together, countries work together. They do not compete on the same models in which they did in the past. In fact, they have to crucially choose where to collaborate and where to compete. And this is where, as small countries, I believe that we need to come together and engage in global standards creation, creating the next technology standards together and pushing that globally. In the Cold War era, and this is where I want to just close this, in the Cold War era or in the post-World War II era, the world broke into two parts, the US bloc and the Soviet bloc, and you had to join one of the two blocs. Going forward, I don't believe the world is just going to be as simple as that. What's going to be important is not just whether you join the US bloc or you join the China bloc or the Russia bloc. What's going to be important is, are you part of a group of countries that are creating the right technology standards? If those technology standards are globally adopted, your businesses can gain advantage over other countries who have not had an early start. So my call to all of you is that this is an opportunity not just for businesses, not just for governments. You have to work together. You have to work in partnership to understand how leadership can be created in the future digital economy, how new competitive advantage can be created, and you have to create the right framework for your country to leverage this as you move forward. Thank you so much for listening to me, and I'm happy to take any questions in the remaining part of the session that we have. Muchas gracias, Sanjit. Muchas gracias, Saúl, también por la exposición. Realmente acá se ha leído un tema en común entre ambos, y yo creo que es un tema que también ya muchos de nosotros viviendo en estos países lo tenemos claro, es los datos, ¿no? Saúl hablaba de la dataficación de la economía, la dataficación de las decisiones, y realmente el entorno nos dice eso. No podemos seguir tomando decisiones basadas en un muy buen olfato, sino tenemos realmente que tomarlo, y no es solo a nivel de negocios, nivel de gobierno, etcétera. Hace poco el informe de la OCDE de las perspectivas económicas hablaba para América Latina de una potencial reducción de casi 2.7 millones de empresas, que podría conllevar a una reducción de empleo potencial de pérdida de casi 8 millones para América Latina, que es significante si consideramos que países de primer mundo, de primer nivel de América Latina, pudieran estar ya haciendo estas reinvenciones de su economía, apoyando áreas estratégicas como fintech, como software as a service, etcétera, ¿no? Realmente es preocupante porque es la nueva realidad a la que nos enfrentamos y no podemos seguir haciendo lo mismo, totalmente. O sea, eso creo que nos queda a todos sumamente claro. Pero esta reconversión a crear alianzas, a crear plataformas, como bien dice Sanjit, y a incorporar tecnología de punta, como hablaba Saúl, que nos habla ya de algoritmos, de semiautomatizados, me llama la atención a que también hay factores de políticas públicas, de cómo creamos esta nueva generación de personas para aprovechar, y especialmente cómo no dejamos a nadie atrás con empresas tradicionales, negocios tradicionales, que si bien es cierto, se han enfrentado en temas de tecnología ahora con la pandemia, pero no podemos simplemente reaccionar. Tenemos que llevarlas a adaptarse y a transformarse. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué podemos hacer en este caso como Centroamérica? ¿Quieres que inicie yo? Por favor, Saúl. Muy bien, muchas gracias. Disculpa si me alargué. De todas formas, mi idea era que me cortaran y después lo sigo con preguntas. Bienvenido. Bien, en realidad, pues, evidentemente, y este tal vez es uno de los puntos de mi intervención,
y es que la política pública y lo que es la inversión pública tiene un papel decisivo, ¿verdad? El ejemplo que a mí me gusta mucho traer a colación es el de Canadá. Canadá hizo inversión pública en universidades estatales que hacían investigación en estos temas de inteligencia artificial usando el paradigma de redes neuronales, cuando incluso el resto del mundo había apartado los ojos, empresas contadas también en esto, ¿verdad? Universidades, etcétera, pero ellos siguieron haciendo financiamiento a todo lo que tenía que ver con, pues, investigación y pues, en general, innovación, ¿verdad? En el caso específico de la inteligencia artificial. Y de hecho, no por casualidad, en el 2018 el premio Turing lo ganaron 3 investigadores canadienses, ¿verdad? Que son algo así como los founding fathers del deep learning, ¿verdad? Y ellos 3 son muy claros en que la inversión pública en educación, en estos temas, ¿verdad? De avanzada, en formación, pues usando matemática, ciencias y además filosofía, para que las personas que formemos en esta nueva generación puedan tener inventiva, ¿verdad? Puedan tener la capacidad de pensar fuera de la caja, ¿verdad? Porque hay muchos problemas también que abre el hecho de usar inteligencia artificial y todo el tema de la datificación de la economía que va a abrir, ¿verdad? De, por ejemplo, qué va a pasar con el desempleo que vamos a generar con las personas que hacen trabajos, digámoslo así, de menor valor agregado, ¿verdad? ¿Cómo vamos a reinsertarlos en la economía? ¿Cómo vamos a dinamizar la economía si esas personas quedan fuera, ¿verdad? Luego, evidentemente, los problemas técnicos, ¿verdad? Los, digamos así, retos éticos también, que tienen que ver con, por ejemplo, el uso de datos que son sensibles, etcétera, ¿verdad? En distintos dominios. Entonces, todos estos problemas, además de el gran problema que me parece a mí que es el que vamos a tener que enfrentar luego de la pandemia, que es el cambio climático, ¿verdad? Entonces, el cambio climático necesitamos también enfrentarlo de forma, pues, ojalá que involucre una efectividad de uso de los recursos más alta, ¿verdad? Poder identificar, usando estas herramientas, las formas más efectivas para lidiar con el cambio climático y tratar de aminorarlo, ¿verdad? De hecho, uno de los centros de investigación muy reconocidos, el MILA, tiene como líneas de investigación o la línea de investigación más fuerte en el tema del cambio climático, ¿verdad? Y luego de esa inversión pública, generamos entonces los estudiantes, los egresados, no de programas técnicos, sino de programas de maestría, de doctorado, que van a poder luego generar la innovación, que luego van a ir luego a hacer su pyme, que luego van a ir a hacer su cooperativa, que luego van a ir a transferir esa tecnología, pero van a transferir alto valor agregado, ¿ok? Ya no va a ser simplemente un producto de mediana o muy baja sofisticación, sino que realmente van a resolver problemas que antes no existía ninguna forma de resolverlos, ¿verdad? Entonces, para mí, uno de los elementos muy importantes es la inversión en educación pública de alto nivel, ¿verdad? Y aquí uno ve, por ejemplo, la política pública tiene en Costa Rica, ¿verdad? Que uno es el caso que vive más de cerca, tiene sus contradicciones, ¿verdad? Porque a veces uno ve la dinámica de recortes, etcétera, ¿verdad? Tecnificación de la educación, más bien se baja el nivel, cuando en realidad lo que deberíamos es aspirar a democratizar la educación científica y pública para que entonces podamos insertar mayores sectores a esta dinámica, ¿verdad? Porque si no hay educación, no hay personas formadas con la capacidad de innovar, no vamos a poder entrar a esa economía, ¿verdad? Totalmente, por favor. Can I add a few perspectives? Sure, por favor. Great. So thank you for bringing this topic up, because I used to advise the ILO's Future of Work Commission, and this was one of the most important topics that we used to look at in terms of the future of work. Now, when we think about how Latin America, how Central America can move towards the future of work, we need to think about 2 different time scales. One is a short-term strategy and one is a long-term strategy. And the reason for that is no matter how much we invest in education,
its transformative impact could take between 10 to 25 years, because if it depends on which part of education you're investing in. If you want to really invest across primary all the way up, the full transformative impact in recreating the workforce, reskilling the workforce from scratch could take anywhere between 10 to 25 years if you think of it. But in the short term, or let's think about 3 terms, in the shortest term, the way to participate and gain advantage in the digital economy, even though this is not the most exciting way to do it, but this is the most compelling way, or the most powerful way in which it has worked so far, is to use regulations to your advantage, is to use regulatory arbitrage. And what I mean by that is that you deregulate certain industries so that you attract those innovations into your country, you attract those entrepreneurs, because you cannot build the next Silicon Valley in the next 5 years. You cannot build the next startup ecosystem out of scratch. All of these things take time. But in order to speed that up and create short-term innovation, use deregulation. And New Zealand has done this with drone technology. The first pizza delivery over drones by Domino's Pizza was not done in the US, it was done in New Zealand. And that is because the US does not allow pizza delivery over drones, and New Zealand does. Rwanda in Africa has been one of the first to adopt a lot of technologies, and in effect, a lot of European companies, instead of working in Europe, have shifted their go-to-market into Rwanda in Africa. And today, Rwanda is one of the most technologically advanced countries because of regulatory arbitrage. That's the short term. In the medium term, you need to think beyond regulatory arbitrage to start impacting your higher education and your funding and your research capabilities. But keep in mind, these things will still not change your workforce. Somebody who has studied 20 years in a non-STEM background, who has studied for a different era, will not suddenly become reskilled for the new era. But this is where you can start building a local entrepreneurial ecosystem through a combination of research, R&D, funding mechanisms, co-funding between the government and external funders, and so on. Only in the long run, you can totally reskill your workforce from scratch. And that eventually has to be your goal, not just in terms of reskilling from primary, but in terms of investing in continued education, lifelong learning, reskilling people between jobs, helping them move from traditional full-time jobs to more of freelancing and skill-based jobs. And so think about it in these 3 time horizons, and both businesses and governments need to work across these 3 time horizons to create a compelling strategy for the country. And we've seen the first 2 already play out for many countries. And that's why I believe even you should be doing that. Gracias, Sanjit. Gracias, Saúl. Interesante lo que menciona, porque precisamente este informe de la OCDE, que viene reforzado por otros informes previos, por supuesto, y no es un secreto que un buen porcentaje, el informe habla de un 16-15% de los empleos actuales en América Latina están en un riesgo de automatización muy relevante. Y ya el último informe también del Foro Económico Mundial habla que para el 2030 al menos el 25% de los empleos que vemos actualmente pueden desaparecer y se van a crear nuevos que ni siquiera tenemos ahorita en el radar. Y creo que Saúl es un buen ejemplo centroamericano de ello, totalmente. Y estas realidades que nos afectan muy profundamente a los países centroamericanos nos hacen pensar sobre una palabra que Sanjit dijo y que Saúl también hizo referencia en su presentación, que es confianza, ¿no? Crear plataformas que nos permitan generar confianza de por qué venir a invertir acá y no invertir en otros lados, de por qué no solo invertir dinero, sino también sueños, al final de todo, empresario, políticas públicas. Y el recurso más preciado que tenemos, que es el tiempo, ¿no? Entonces, pero esa confianza para insertarnos en esta economía digital, para poder atraer talentos, como el caso de Saúl, que está en Costa Rica, profesionales de primer mundo, pasa por esa palabra confianza, ¿no? Como nuestra audiencia son empresarios, son funcionarios de gobierno, ¿cómo incentivamos esa confianza para ver hacia un mismo lado, para usar datos, que ya dejamos sumamente claro, pero especialmente para fortalecer un ecosistema que vaya más allá de los retos de una pandemia, a de realmente crear estas condiciones?
dejo por favor el micrófono abierto para ambos. Ok, muy bien. Bueno, en realidad el tema de confianza creo está y Sanjit lo mencionó, en el concepto de que un país como tal siga un plan estratégico de incentivo a la innovación en general, ¿verdad? A insertarse en esta cuarta economía y que sea consecuente, digámoslo así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de, muy bien, me gusta esta división en los distintos plazos, ¿verdad? De que en el corto plazo podríamos atraer, eso podría ser una forma, pero yo pienso que también hay programas, de hecho nosotros ahora ya tenemos un año de estar corriendo un programa de actualización profesional que se llama Programa de Ciencias de los Datos y dura un año, ¿sí? En ese año estamos capacitando gente, ya tenemos 250 egresados, incluso tenemos egresados ya centroamericanos, donde generamos las capacidades para, pues, empezar a construir las herramientas usando este tipo de tecnologías, ¿verdad? Inteligencia artificial, etcétera, ¿verdad? Entonces, luego de esto, además de las capacidades de formación del recurso humano, que yo pienso que, bueno, en primera instancia, el recurso más valioso en el contexto de la cuarta revolución industrial es el conocimiento y el recurso humano, ¿verdad? Entonces, el recurso humano quiere decir que, pues, evidentemente, para mediano o largo plazo, construir sistemas de promoción a la investigación, institutos de investigación en los distintos temas, dar sostenibilidad financiera, ¿verdad? Hacer inversión pública para garantizar que eso funcione en el largo plazo. Pero luego está el tema de transferencia tecnológica, ¿verdad? Y la transferencia tecnológica es muy importante también segmentarla, porque nuestro objetivo, me parece, debería ser, además de conectarnos con el resto del mundo, es generar un mercado interno, ¿verdad? Volver a ver hacia nosotros y tratar de dinamizar y transferir todo este tipo de tecnología a las pymes y a las cooperativas de acá, ¿ok? Por ejemplo, si aquí en Costa Rica somos buenos productores de café, bueno, decimos que somos buenos productores de café, ¿verdad? ¿Por qué no generamos proyectos para hacer transferencia tecnológica de cómo usar la inteligencia artificial en estos contextos? Y de hecho en el TEC tenemos un par de proyectos en este ámbito, ¿verdad? Y entonces generar la inversión, ¿verdad? En primera instancia pública y ya luego se monta la privada, pero el semillero es la pública, ¿verdad? En general, y eso es lo que uno encuentra en muchos de los países, ¿verdad? El semillero es en primera instancia la inversión pública. Entonces, de hecho, un ejemplo que tal vez es un poco diferente, ¿verdad? Que me gusta mucho a veces citar es en Inglaterra, en la ciudad donde yo vivo, recuerdo haber visto en un pequeño museo cómo la municipalidad hacía un call, ¿verdad? De gente interesada o pequeñas empresas interesadas en construir aplicaciones de realidad virtual para dinamizar la experiencia de los visitantes al museo. Entonces, el call es dirigido a pequeñas empresas, a startups que salen de universidades. Eso genera dinamización en el mercado interno. Pero ¿quién es la gente que va a poder dar respuesta a eso? Son las personas que se forman, ¿verdad? El recurso humano que se forma en los distintos niveles, ¿verdad? Ya sea programas de especialización profesional, maestrías y doctorado, que todo, como un todo, ¿verdad? Son parte muy valiosa del ecosistema. Entonces, esa transferencia tecnológica me parece que en el contexto de nuestros países debería tomar en cuenta los fuertes que tenemos como región, y eso es algo muy importante también, ¿verdad? Tomar en cuenta que, por ejemplo, tenemos una biodiversidad muy rica, ¿verdad? En el contexto del cambio climático, eso quiere decir que somos un repositorio de datos enorme, ¿sí? Podemos, en una región muy pequeña, concentrar grandes cantidades de datos sobre dinámicas de ecosistemas, por ejemplo, ¿verdad? Y podemos estudiar y entender mejor y tal vez con menor costo, ¿verdad? ¿Cuál es el impacto del cambio climático al respecto si vamos a, no sé, Brasil, etcétera, países más grandes, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos definir eso, ¿verdad? Como fuertes, por ejemplo, o bueno, otro fuerte, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el tema de la salud pública, ¿verdad? El tener hospitales que corresponden o pertenecen a un mismo sistema, a un circuito de salud, facilita lo que es el juntar datos, ¿sí? Hacer repositorios de datos, que entonces yo no tengo que ir de hospital en hospital individual, ¿verdad? A tratar de convencerlos de que entren a mi plataforma de datos, sino que si yo hago un consorcio con la Caja del Seguro Social, entonces podemos usar esos datos y explotarlos para luego entonces generar
la transferencia, ¿verdad?, al sector salud público, y luego incluso poder generar plataformas que se puedan vender, como bien dice Sanjeev, ¿verdad?, integrado en un contexto global, ¿verdad?, para pues resolver problemas en otros lugares, ¿verdad? Entonces, el generar esa plataforma, ¿verdad?, ese ecosistema, y que haya un plan sistemático donde el sector público, el privado, las cooperativas, pymes, etcétera, están insertados, me parece que da confianza, ¿verdad? Y ahí está entonces el tema de pensar en los distintos plazos, porque hay veces que lo que uno ve, por ejemplo, en el gobierno aquí en Costa Rica y los distintos sectores, es una dinámica la que prevalece de corto plazo, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a pensar también en los distintos otros plazos también, ¿verdad? Esa es mi opinión. Rescatar la confianza. Saúl. Gracias. Hola. Yeah, when we think about the role of trust, there's something that we need to think about in terms of different stakeholders. The first thing we need to think about is how do we create trust with the consumer, because at the heart of everything is consumer participation, consumer engagement, and consumers' consent to be part of your business market. So creating the right frameworks to enable consumer trust is very important. If you think of the EU, but even if you think of Brazil, where I've done a lot of work, there are very clear frameworks now to manage consumer data and privacy and so on. So, excuse me. So getting that right is one of the first pieces that we need to think about. The second thing that we need to think about is, if I take the coffee example from Sol, what is your country's position in global supply chains? How can you use that to your advantage to create greater trust across the end-to-end supply chain? And coffee is one great example of that, because track and trace and tracking it back to the worker conditions and coffee plantations is a big issue today. And if we can create the tracing mechanisms, the trust mechanisms to show how coffee is being sourced at the top of the value chain, we can potentially export that further down and create the trust mechanism for the end-to-end supply chain, if you will. And we have companies like IBM Food Trust, for example, which has partnered with Walmart. It has partnered with a leading Norwegian fertilizers company, Yara, to create this kind of trace and trust mechanism. So what can a country that has that advantage do that in this kind of a model, and what can local coffee companies, coffee growers do that to participate in this model, is something that we should think about as well. Again, over here, it may not be one single country, but across Central America and South America, Latin America, if you will, if we take multiple countries that have leadership in coffee growing, bring them together in consortium, bring them together to develop the trust standards, the certifications, that could have powerful implications in terms of exporting that further down the supply chain and exporting that trust mechanism. So we talked about trust in consumer markets, trust in supply chains. The final thing that I believe is important is trust between governments and entrepreneurs. Because if you want entrepreneurs to come in and create new innovation, they should have the trust that this is an economy where I can benefit from the output of my innovation, where I can really reap strong rewards. And what we've seen in the last few years is when governments have changed economic policies, maybe increased taxes unrealistically, or shifted policies midway, we've seen entrepreneurial activity shift away from those countries. And so while we do not want to over-incentivize entrepreneurs so that consumers get harmed or the rest of the supply chain gets harmed, we do want to incentivize them in the right way, that there's enough trust to invest in long-term innovation from entrepreneurs. And it's about balancing these three things: consumer market trust, supply chain stakeholder trust, and entrepreneurial innovation. We need a cohesive approach across all these three. Muchas gracias. Es una pena que nos queden solo 5 minutos para estar juntos en este panel, porque creo que todos nuestros audiencia quiere conocer más de sus experiencias y de sus ideas, por supuesto. Y quisiera invitarlos a que tomáramos estos 5 minutos literales que tenemos, y le voy a regalar 1 minuto y medio a cada uno, por favor. Nuestra audiencia, empresarios,
gran empresario, pequeño empresario, gobierno, academia, un llamado a la acción, que creo que es donde debemos seguir, es a la acción regional centroamericana del sector empresarial principalmente. Me gustaría dejarles esta oportunidad para sus reflexiones finales, para compartirla con la audiencia. Ok, muy bien. Pues en primera instancia, el recurso humano es tal vez lo más valioso en el contexto de esta cuarta, y bueno, siempre debería serlo, pero cobra muchísimo valor desde el punto de vista de la necesidad de construir conocimiento, ¿verdad? Y el conocimiento ahora es tan complejo de construir, ¿verdad? Son fenómenos tan complejos que es necesario entonces crear un ecosistema que estimule esa innovación, ¿verdad? Y que permita incorporar a todos los sectores de la sociedad, y por eso es que en primera instancia lo más importante desde mi punto de vista es la educación para generar soluciones a los distintos problemas, ¿verdad? Y allí también, además de esa confianza hacia los que podríamos construir hacia el externo, ¿verdad? También es necesario educar a nuestras sociedades de las, digamos así, facilidades y las distintas ventajas de construir también una sociedad del conocimiento, ¿verdad? Gracias, Saúl. Yeah, if I had to add a final couple of comments, my main point again would be to think about the digital economy as a place of opportunity where you don't have to be constrained within the limitations of your country, your local market, and think of the global economy as where you can create your positions of advantage. Think about how you can set up the right partnerships, not just traditional partnerships externally, but partnering as part of new technology consortiums. If you're a bank, how can you engage in a trade consortium with other banks in other countries and use blockchain to facilitate sharing of trade data? If you are a shipping company, or if you're a trucking company or the logistics company, how can you work with other logistics players and create common data sharing mechanisms? If you are a coffee grower, how can you create the standards for trust, export it further? So think about those things. Think about how partnerships and collaborations have to change in order for you to participate in the global economy, and that would be the first step in moving forward in this direction. Muchas gracias. Como dije, es una pena que se nos haya ido la hora sin darnos cuenta, pero finalmente quiero no solo agradecerles por estar con nosotros virtualmente en este primer diálogo empresarial 2020, sino también por darnos estas ideas tan refrescantes y tan lógicas para una región que realmente debemos acelerar nuestro paso hacia no solo insertarnos, sino sobrevivir en esta economía digital. Finalmente, creo que este panel nos deja 3 ideas claras. Es 1, el tiempo es oro, el tiempo pasa ya. 2, tenemos que buscar nuevas formas de colaborar, no solo entre países, sino también al interno. Y esto pasa por entender el rol que cada uno de los actores jugamos en este nuevo ecosistema que se está formando y crear las condiciones para que este ecosistema se fortalezca a través de políticas, de regulaciones, de confianzas, etcétera, y que esto pasa obviamente por velocidad. Y es que es uno de los grandes principios de la economía digital, ¿no? La capacidad que tengamos de reconocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas junto con la flexibilidad para cambiarla y que tomemos acciones en tiempo rápido nos van a permitir no solo sobrevivir esta nueva realidad, sino también ser lo que estamos predicando en Diálogo Empresarial 2020, ser más innovadores, más disruptivos, más creativos en todo sentido. Sin más, yo no me resta más que agradecerles enormemente que nos acompañen desde Costa Rica, desde Singapur, acá desde San Salvador. Les envío un cordial saludo y gracias al equipo de Diálogo Empresarial por este importante evento, y los invito a todos a continuar nuestra transmisión en la siguiente sala para la próxima charla. Muchas gracias, Sanjit. Un honor para mí moderar este panel. Muchas gracias, Saúl, también. Y pura uva hasta Costa Rica. Thank you so much. Muchas gracias, pura vida. Hasta luego. Primero
primera convención regional en línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. Organizan ANEP, CACIF, Fundesa y FUSADES, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.